¿Alguna vez han sentido como un prejuicio, arraigado durante décadas en lo más profundo de su ser, se hace añicos en cuestión de días? Como una idea fija, una certeza de granito, se disuelve como sal en el agua, dejándolos expuestos a una verdad tan impactante que los cambia para siempre. Esta es la historia de Alan, un hombre francés de 62 años, un hombre de la Bretaña, de cielos grises y costumbres rígidas, que creía saberlo todo sobre el mundo. Y sobre México, creía saber lo peor. Para él, México era un titular de periódico sensacionalista, un país lejano, salvaje, un caos de violencia, narcos y suciedad. Un lugar ruidoso, peligroso, sin el orden ni la sofisticación de su amada Europa. ¿Para qué ir a ese país retrógrado?, se preguntaba con desdén. Pero cuando este hombre regresó de un viaje que nunca quiso hacer, las primeras palabras que salieron de su boca dejaron a todos helados, en un silencio sepulcral. Con los ojos húmedos, confesó, en México, recuperé la temperatura de mi corazón. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fuerza oculta en esta tierra nuestra, en nuestro pueblo bueno, fue capaz de demoler las murallas de un hombre que no había cambiado de opinión en 60 años? La respuesta no está en las grandes atracciones turísticas, sino en los detalles más pequeños y profundos, en el calor de un aeropuerto que respira vida, en el abrazo de un plato de mole humeante que cuenta siglos de historia, en el gesto de un artesano que te regala una pequeña pieza de su alma, en el caos ordenado de un metro donde la humanidad aún prevalece sobre la prisa. En esos lugares donde el mundo moderno ha perdido su esencia, México la conserva intacta, latente, poderosa. ¿Por qué ahora, más que nunca, el mundo entero está volteando a ver a México? ¿Por qué en esta tierra, tan calumniada por los medios extranjeros, una mujer puede caminar por las noches en las grandes avenidas con una seguridad que ya no existe en París o en Roma? ¿Por qué aquí un extraño te ayuda si tu coche se descompone sin pedir nada a cambio? Y la pregunta más importante, ¿por qué nosotros, los mexicanos, a veces no nos damos cuenta del tesoro que tenemos? Alan descubrió un paisaje humano que lo desarmó por completo, y en cada rostro, en cada gesto, encontró la misma respuesta. Cuando terminen de escuchar esta historia, les prometo que sus propias ideas preconcebidas, esas que todos tenemos, se derrumbarán como un castillo de naipes. Y al mismo tiempo, en el silencio que sigue, recuperarán algo invaluable que quizás habían olvidado. Así que prepárense. La historia de cómo el alma de México conquistó un corazón de piedra comienza ahora. México ya está pasado de moda. El mundo ya se cansó de sus problemas. La frase cayó como una losa en la sala de juntas del ayuntamiento. Nadie se atrevió a refutarla. Era la comisión de turismo de su pequeño pueblo en la Bretaña. En las paredes colgaba un viejo mapa del mundo, sobre la mesa, documentos gastados por el uso. Alan, con sus 62 años a cuestas, llevaba décadas sentado en esa misma silla. Ni él mismo supo por qué esas palabras, tan crueles y definitivas, habían brotado de su boca. Para él, México siempre había sido un concepto lejano y desagradable. Imágenes de noticieros parpadeaban en su mente, violencia en las fronteras, políticos corruptos, pobreza y un desorden que ofendía su sentido cartesiano de la vida. Las películas de Hollywood le habían pintado un cuadro sepia y polvoriento, habitado por bigotones sombrerudos y criminales despiadados. Un país sin ley, sin refinar. Demasiado caos te asfixia, pensaba. Demasiada familiaridad borra el respeto. Si no hay distancia, no hay civilización. Creía firmemente en esas máximas. Además, estaba la barrera del idioma, un español que le sonaba a gritos, a una musicalidad agresiva, muy lejos de la elegancia contenida de su francés. Las indicaciones en las calles, los menús en los restaurantes, la posibilidad de un problema, una emergencia solo de imaginarlo, sentía un cansancio profundo, una pereza existencial. Pero había otra razón, una que jamás confesó a nadie, un prejuicio más profundo y arrogante. México es un país subdesarrollado. ¿Qué podría ofrecerme a mí, un europeo, que no haya visto ya, pero hecho con más elegancia y orden? Para él, la verdadera cultura residía en los museos de París, en la ópera de Viena, en la arquitectura de Roma. Lo demás era folclore. Un espectáculo para turistas gringos. Ese pensamiento,
como una ancla, lo había mantenido alejado no solo de México, sino de todo un continente que él consideraba inferior. Al terminar la reunión, Alan caminó con su portafolios bajo el brazo hasta un pequeño café. Mientras sorbía su espresso, amargo y predecible, sus ojos se toparon con un titular en una revista de viajes olvidada en la mesa: Ciudad de México, el gigante cultural que el mundo redescubre. Alan frunció el ceño. Propaganda, seguro. Sin embargo, algo lo impulsó a leer. El artículo no hablaba de narcos ni de violencia. Hablaba de gastronomía declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de museos de clase mundial, de una vida nocturna vibrante y, para su total asombro, de barrios enteros donde la gente paseaba de noche con una tranquilidad pasmosa. Mencionaba datos del Foro Económico Mundial sobre la calidez y hospitalidad de su gente, citando a la Ciudad de México como uno de los lugares más amigables para los extranjeros. Puras mentiras, murmuró, pero la semilla de la duda había sido plantada. El café se enfrió en su taza mientras releía el artículo. Hay cosas que los números no pueden contar, pensó, pero también hay verdades que solo los números pueden revelar. Esa noche, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era de un viejo amigo, un expatriado que vivía en Argentina. El mensaje era corto, pero brutalmente directo. Alan, ¿alguna vez has ido a México? Ese país, amigo mío, solo se entiende a nuestra edad. Te rompe los esquemas. Tiene un alma que en nuestra vieja y cansada Europa ya perdimos. Tienes que ver lo que su gente es capaz de hacer. Es algo chingón, como dicen ellos. La palabra chingón le pareció vulgar, pero el mensaje resonó en su interior con una fuerza extraña. Le contó a su esposa, Louise, quien cerró el libro que leía y le dedicó una sonrisa llena de sabiduría y picardía. Pues vayámonos, cariño. Vayamos a ver ese país que te provoca tanto. Quizás encuentres algo que ni siquiera sabías que estabas buscando. En el instante en que escuchó su voz, una minúscula luz se encendió en la oscuridad de sus prejuicios. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara sentado frente a la computadora, con los dedos temblando sobre el teclado. El cursor parpadeaba sobre el botón confirmar vuelo. Al presionarlo, las palabras Ciudad de México aparecieron en la pantalla, brillantes y desafiantes. En ese momento, el país más lejano y despreciado de su universo mental apareció de pronto al alcance de su mano. Pero Alan, en ese momento, no tenía ni la más remota idea de lo que le esperaba. No sabía nada del poder de un plato de comida que sabe a tierra y a historia, ni del calor que puede transmitir el silencio compartido, ni del significado de una pequeña artesanía entregada con una sonrisa sincera. México, en ese preciso instante, se preparaba en silencio para darle la lección más grande y humilde de su vida. La mañana de la partida, el cielo de la Bretaña estaba, como de costumbre, cubierto por una capa de nubes grises. Sin embargo, el pecho de Alan era el único lugar donde se arremolinaba una tormenta de ansiedad. Desde la ventana del taxi, el paisaje de su pueblo, inalterado durante décadas, le pareció de pronto descolorido, sin vida. Era como si su corazón, a regañadientes, ya hubiera comenzado a mirar hacia otro horizonte. Frente a la puerta de embarque, Louise sonreía con calma, hojeando una guía de viajes. Alan respiró hondo, se sentó en su asiento y se abrochó el cinturón. Estaba acostumbrado a viajar, pero nunca había sentido una tensión tan absurda por volar hacia un país. Cuando el avión atravesó las nubes, una luz dorada inundó la cabina. A medida que se acercaba el final del largo viaje, el piloto anunció por el altavoz: «Damas y caballeros, a su derecha, estamos sobrevolando la Ciudad de México». Alan, por un impulso casi infantil, se pegó a la ventanilla. Y contuvo el aliento. Lo que vio no fue el caos de techos de lámina y miseria que esperaba. Vio una mancha urbana infinita, un monstruo majestuoso y ordenado a su propia manera. Vio el verde intenso del bosque de Chapultepec, un pulmón gigantesco en medio del concreto, y el destello de edificios icónicos que se alzaban con orgullo. La escala, la inmensidad de la ciudad, lo golpeó con una fuerza inesperada, desafiando sus expectativas. «Es enorme», susurró. Louise, a su lado, asintió en silencio. En ese instante,
La muralla de su desprecio comenzó a mostrar su primera grieta. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la verdadera sorpresa lo estaba esperando. En cuanto bajó del avión, se preparó para el caos, para los gritos, para el desorden que él asociaba con Latinoamérica. Pero lo que recibió fue una ola de energía vibrante, una calidez humana que lo envolvió por completo. Se escuchaba música a lo lejos, familias enteras se fundían en abrazos ruidosos y emotivos, llenos de lágrimas y risas. Era un bullicio, sí, pero un bullicio de vida, de alegría, no de agresión. El aire olía a café y a comida, y el sonido de las ruedas de las maletas se mezclaba con conversaciones animadas en español. ¿Esto es el aeropuerto?, se preguntó en voz alta. Los aeropuertos europeos eran lugares de estrés, de colas interminables y de una tensión palpable. La gente caminaba rápido, con la mirada fija, evitando el contacto. Aquí, el ritmo era otro. La gente se movía, pero también se detenía a sentir. La fila de inmigración avanzó con fluidez. Cuando llegó su turno, el oficial, un hombre joven de bigote bien recortado, lo miró a los ojos, sonrió ampliamente y, al sellar su pasaporte, le dijo con una calidez que lo desarmó: «Bienvenido a México, señor. Que disfrute mucho su estancia». No hubo preguntas sospechosas, no hubo miradas frías. Solo una bienvenida honesta. Alan apenas pudo balbucear un merci. Al salir por las puertas de cristal, su paso se ralentizó instintivamente. Observaba a la gente, la forma en que interactuaban, el equilibrio entre el movimiento y la pausa. ¿Cómo es posible que haya tanta gente y no se sienta hostil?, pensó. La respuesta aún no la tenía, pero esa caótica armonía, extrañamente, comenzó a calmarlo. En el taxi hacia el hotel, no podía apartar la vista de la ventana. La Ciudad de México no le oprimía el pecho como había imaginado. El tráfico era denso, un ballet frenético de coches que se comunicaban con toques de claxon que no sonaban a insulto, sino a un lenguaje propio. De repente, el tráfico se detuvo. Un viejo coche se había averiado en medio de la avenida. Antes de que Alan pudiera pensar en el embotellamiento que se formaría, vio algo que lo dejó boquiabierto. Varios hombres salieron de sus propios coches, sin conocerse, y entre todos empujaron el vehículo averiado hacia la orilla. En menos de un minuto, el tráfico volvió a fluir. Se dieron unas palmadas en la espalda y cada quien regresó a su auto. El taxista, un hombre mayor y parlanchín, lo vio por el retrovisor. «Así somos aquí, jefe. Si no nos echamos la mano entre nosotros, ¿entonces quién? Este es un pueblo bueno, a pesar de todo lo que dicen los gringos». Alan se quedó en silencio. En París, una escena así habría terminado en un concierto de insultos y frustración. Al llegar al hotel, la puerta se abrió y una nueva sorpresa los esperaba. La limpieza. Era una limpieza que iba más allá de la ausencia de polvo. Las sábanas olían a sol, sobre la cama había una pequeña canasta con frutas exóticas y una nota de bienvenida escrita a mano. El Botones no los trató con la distancia profesional europea, sino con una cercanía familiar. Si necesitan cualquier cosa, con confianza. Mi casa es su casa. La famosa frase, que Alan consideraba un cliché, sonó en boca de aquel hombre completamente sincera. Pensé que México era un país sucio, le confesó a Louise en la habitación. Creía que era un país frío y violento. Un lugar de gente indiferente. Pero desde el aeropuerto hasta esa habitación, sus prejuicios se estaban desmoronando, uno por uno. Se dio cuenta de que el silencio que él confundía con civilización en Europa, era en realidad indiferencia. Y que el ruido que tanto temía de México, era en realidad el sonido de la vida, de la conexión humana. Un calor emanaba de todo, de la gente, de los colores, del aire mismo. Aún no sabía qué iba a descubrir en los próximos días, pero la incómoda sensación que traía en el pecho ya no era ansiedad. Se había transformado en una incipiente y emocionante curiosidad. El viaje apenas comenzaba. Después de desempacar y descansar un poco, Alan y Louise salieron a buscar un lugar para cenar. La noche en la Ciudad de México era mucho más tranquila de lo que había imaginado.
Las luces de los edificios eran vibrantes, pero la gente que caminaba por las calles arboladas de la colonia Roma tenía un aire relajado, una calma que contrastaba con la reputación caótica de la ciudad. Pensé que sería un país más escandaloso, pero esto es agradable, comentó Louise. Alan asintió, todavía procesando el cúmulo de impresiones del día. Decidieron evitar los restaurantes turísticos con menús en inglés y carteles llamativos. En su lugar, se adentraron en una callejuela y eligieron una pequeña fonda con una fachada desgastada y un letrero de madera apenas legible. El menú pintado en la pared estaba enteramente en español, sin concesiones para el extranjero. Era exactamente lo que Alan buscaba. Quería probar el verdadero México, no la versión para exportación. Al empujar la puerta, un golpe de aire cálido y el aroma a tortillas recién hechas, a chiles asados y a cilantro los envolvió. El pequeño local estaba lleno de un calor hogareño. En el mostrador, varios clientes habituales, obreros y oficinistas, charlaban animadamente. Todas las miradas se volvieron hacia ellos, los únicos extranjeros, pero al instante siguiente, fueron recibidos con sonrisas discretas y gestos de bienvenida. La dueña, una mujer mayor de cabello trenzado y manos avías, los guió a una mesa. No hablaba mucho, pero sus movimientos eran suaves y acogedores. Con un dedo arrugado señaló una parte del menú y dijo en un español lento y claro, «Hoy el mole de la casa está especial». Esa simple palabra, especial, dicha con tanto orgullo, convenció a Alan. Sintió como la tensión en sus hombros se disipaba. El ambiente era completamente diferente a los silenciosos y formales bistros de París, pero extrañamente, se sentía increíblemente cómodo. Los platos llegaron uno por uno, servidos en vajilla de barro. La presentación era rústica, sin pretensiones. Pero en el momento en que Alan probó la primera cucharada, sus sentidos explotaron en una sinfonía de sabores que jamás había experimentado. Pidió un caldo tlalpeño para empezar. Un caldo de pollo que a simple vista parecía sencillo, pero que al probarlo reveló capas de complejidad, el ahumado del chipotle, la frescura del epazote, la cremosidad del aguacate. Cada ingrediente conservaba su identidad, pero juntos creaban una armonía perfecta. Luego llegó el plato principal, el mole poblano. Un plato de un color oscuro, casi negro, cubriendo una tierna pieza de pavó. Alan lo miró con escepticismo. Su idea de la comida mexicana se limitaba a los tacos grasientos y al guacamole que servían en los restaurantes de moda en Francia. Metió el tenedor y probó. Un shock eléctrico recorrió su paladar. ¿Qué era ese sabor? No era solo picante, no era solo dulce. Era amargo, ahumado, afrutado, especiado todo al mismo tiempo. Pudo sentir el chocolate, las nueces, las pasas, una veintena de chiles diferentes, cada uno aportando una nota distinta. Era como escuchar una orquesta sinfónica en su boca. Era un sabor que no se podía describir, solo sentir. Un sabor que no había sido inventado, sino descubierto a lo largo de siglos. Esto es una obra de arte, murmuró, mirando a Louise, cuyos ojos brillaban de asombro. No es solo comida, es historia líquida. En ese momento, su arrogancia culinaria europea se hizo polvo. Mientras comían, la dueña se acercó a su mesa, y con una sonrisa que iluminaba su rostro, les dejó un pequeño platito. Sobre él había 2 calaveras de azúcar en miniatura, pintadas a mano con colores brillantes. No dijo nada. No hubo explicación. Simplemente las dejó ahí, un gesto de generosidad pura, un regalo. Era su forma de decir gracias por apreciar mi comida, gracias por estar aquí. Alan, conmovido, inclinó lentamente la cabeza en un gesto de respeto. La mujer le devolvió el gesto, asintiendo con la misma profundidad. Al salir del restaurante y sentir la brisa fresca de la noche, Alan metió la mano en su bolsillo y acarició la pequeña calavera de azúcar. Era un objeto frágil, pero se sentía pesado, cargado de un calor y una humanidad que lo abrumaban. No hacen falta las palabras para entenderse, ¿verdad?, le dijo a Louise, que caminaba a su lado. Ella asintió. A veces, creo que las palabras sobran. Aquí la gente se comunica con el corazón. Mientras caminaban de regreso al hotel,
Alan se dio cuenta de algo fundamental. El país que él había juzgado como frío y distante no era silencioso. Era un país que se tomaba el tiempo de recibirte, de aceptarte, de cuidarte con pequeños gestos que valían más que 1000 discursos de bienvenida. Esa noche, por primera vez, Alan sintió la verdadera temperatura de México. Y aunque el viaje apenas comenzaba, algo muy profundo dentro de él ya había empezado a cambiar, a derretirse. A la mañana siguiente, Alan y Louise salieron temprano del hotel y se dirigieron al metro. Era hora punta en un día laborable y los andenes de la estación Insurgentes eran un río de gente que fluía sin cesar. Ante la visión de esa masa humana, Alan se detuvo en seco, preparándose para lo peor, empujones, gritos, una lucha por el espacio vital. Pero lo que vio lo dejó perplejo. Había una multitud, sí, pero no había caos. La gente se movía con una especie de orden no escrito, un ritmo colectivo. No había el ruido metálico y agresivo de una turba, sino el murmullo constante de una colmena viva. Hay tanta gente y no hay agresividad, comentó en voz baja. En las grandes ciudades europeas, una aglomeración así era sinónimo de tensión, de empujones, de miradas hostiles. Pero aquí, la gente parecía compartir el espacio con una naturalidad asombrosa. Cuando llegó el tren, las puertas se abrieron y una marea de gente salió, mientras otra esperaba para entrar. Alan se preparó para ser aplastado, pero nadie empujó. La gente formaba una especie de embudo humano, cediendo el paso, esperando su turno con una paciencia que él consideraba sobrehumana. Nadie se quejaba. Nadie alzaba la voz. Simplemente esperaban. Este espectáculo cotidiano sacudió desde sus cimientos la idea que Alan tenía del comportamiento en los espacios públicos. Al entrar en el vagón, lo primero que notó fue la vida que bullía dentro. No era el silencio sepulcral y tenso del metro de París, donde todos evitan la mirada del otro. Aquí, un vendedor ofrecía chocolates con una cantinela casi musical, un joven con una guitarra tocaba una melodía melancólica pero hermosa, y la gente, en lugar de molestarse, escuchaba con respeto, algunos incluso le daban unas monedas. El vagón estaba limpio, mucho más de lo que esperaba. Y entonces ocurrió. Una mujer mayor subió al tren, al instante, un joven que estaba sentado se levantó de un salto y le ofreció su asiento con una sonrisa. «Pásele, jefecita». La mujer se lo agradeció con una bendición. Alan lo observó todo con los ojos muy abiertos. No era un acto para la galería, no había ninguna ley que lo obligara. Era un gesto instintivo, una muestra de respeto profundamente arraigada en la cultura. Louise, sentada junto a la ventana, susurró, «Esto no es un simple medio de transporte, parece un ritual social». Tenía razón. El espacio del metro era una representación en miniatura de la sociedad mexicana, un lugar donde, a pesar de las dificultades y la multitud, la gente no perdía su humanidad, su capacidad de cuidarse mutuamente. De repente, Alan se fijó en una calcomanía pegada en la ventana, una campaña del gobierno que decía, «En esta ciudad, nadie viaja solo». Y entendió que no se refería a la compañía física, sino a una red invisible de solidaridad. Se dio cuenta de que la razón por la que México funcionaba, a pesar de todo, no era por sus leyes o su tecnología, sino por la confianza implícita entre su gente. La falta de empujones, la limpieza relativa del vagón, el respeto a los mayores, todo era parte de una cadena de pequeños actos de consideración, un acuerdo tácito de no molestar al prójimo. Esto no lo construye un gobierno, pensó con una punzada de admiración. Esto lo construye la cultura, el pueblo. Afuera, por la ventana, los edificios de la ciudad daban paso a barrios más humildes, pero llenos de color. Un silencio confortable llenó el vagón entre estaciones, y el corazón de Alan, por alguna razón, se sentía más ligero. Al llegar a su destino, la Basílica de Guadalupe, Alan ya tenía una certeza. La verdadera grandeza de México no estaba en su modernidad ni en su eficiencia, sino en algo mucho más sutil y poderoso, el aliento silencioso de su gente, esa humanidad que sostenía a la ciudad entera. El viaje continuaba, pero ese trayecto en metro ya lo había transformado profundamente. Al salir de la estación de metro y caminar hacia la basílica, Alan sintió como el aire cambiaba. El bullicio de la ciudad se atenuaba,
reemplazado por un murmullo reverente. El viento parecía llevar consigo el eco de millones de plegarias. Cuando la enorme explanada se abrió ante sus ojos, con la moderna basílica y la antigua iglesia inclinada a un lado, Owen se detuvo en seco, sin aliento. El tamaño y la majestuosidad del lugar eran abrumadores. No era la belleza gótica y ornamentada de las catedrales francesas. Era algo distinto, una mezcla de grandeza monumental y una extraña cercanía, como si el lugar estuviera vivo y respirara. La explanada era un río de gente. Peregrinos de todos los rincones del país, de todas las clases sociales. Vio a familias enteras, a jóvenes, a ancianos. Y entonces, vio algo que le heló la sangre y le conmovió el alma. Vio a personas avanzando de rodillas por el duro suelo de piedra. Hombres y mujeres con el rostro contraído por el dolor y el esfuerzo, pero con una mirada de fe inquebrantable, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras avanzaban lentamente hacia la entrada del templo. ¿Por qué hacen eso?, le preguntó a Louise, con la voz quebrada. Es una manda, una promesa, respondió ella en voz baja. ¿Lo hacen por gratitud, o para pedir un milagro? Alan, un hombre secular, un producto de la Europa poscristiana, no podía comprender la magnitud de esa devoción. Para él, la religión era una formalidad, una tradición cultural vacía. Pero esto era diferente. Esto era una fe cruda, palpable, una fuerza de la naturaleza. Entraron en la nueva basílica. El espacio interior era inmenso, diseñado para acoger a multitudes. Pero en lugar de sentirse perdido, sintió una extraña sensación de paz. No había el silencio opresivo de una iglesia europea, sino un murmullo constante de oraciones, de cantos, el sonido de una fe compartida. Sus ojos se posaron en el ayate de Juan Diego, la imagen de la Virgen de Guadalupe exhibida detrás del altar. La gente pasaba frente a ella en una banda transportadora, un sistema eficiente para manejar a las multitudes. Al principio, a Alan le pareció impersonal, casi industrial. Pero luego se fijó en los rostros de las personas. En esos breves segundos frente a la imagen, sus caras se transformaban. Veía súplica, esperanza, gratitud, un amor profundo y desgarrador. Vio a un hombre rudo, de manos encallecidas, llorar como un niño. Vio a una madre joven alzar a su bebé enfermo hacia la imagen. En ese momento, Alan entendió que la banda transportadora no era un truco turístico. Era una solución compasiva para que nadie se quedara sin su momento de consuelo. Salió de la basílica y se sentó en una banca en la explanada, abrumado. Cerró los ojos. Podía sentir la energía del lugar, una vibración colectiva de millones de almas unidas por una misma creencia. ¿Por qué?, se preguntaba. ¿Por qué aquí, en un país con tantos problemas, la gente tenía esta fe inmensa? Y la respuesta le llegó no como un pensamiento, sino como una sensación. Quizás era precisamente por los problemas. Quizás la fe no era una evasión, sino la fuerza que les permitía seguir adelante, resistir, tener esperanza. Se dio cuenta de que la fe del pueblo mexicano no era algo impuesto, no era una institución fría. Era algo profundamente personal y, al mismo tiempo, colectivo. Era el corazón de su identidad, una mezcla única de catolicismo y raíces indígenas que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada. No entiendo su religión, le dijo a Louise, pero por primera vez en mi vida, entiendo lo que es la fe. No era asombro ni admiración. Era un profundo y humilde respeto. Había llegado a México pensando que encontraría un país sin rumbo, y en su lugar había encontrado el centro espiritual de todo un continente. Un lugar donde la gente no solo creía, sino que sentía su creencia con cada fibra de su ser. El segundo día en la Ciudad de México, Alan y Louise decidieron explorar Coyoacán. Al caminar por sus calles empedradas, bajo la sombra de árboles centenarios, sintieron que habían entrado en un mundo diferente. El ritmo frenético del centro de la ciudad desaparecía, reemplazado por una tranquilidad casi mágica. Las fachadas de las casas, pintadas de azul cobalto, ocre y rojo intenso, parecían absorber la luz del sol. El sonido de las campanas de una iglesia cercana y el trinar de los pájaros eran la única banda sonora. Este lugar tiene alma, dijo Alan,
y por primera vez, no estaba analizando, solo sintiendo. Se sentaron en una banca del jardín centenario, frente a la famosa fuente de los coyotes. Era una tarde de entresemana, y el parque estaba lleno de vida. Niños corriendo, parejas de ancianos paseando de la mano, estudiantes de arte dibujando en sus cuadernos, mujeres charlando animadamente en los cafés. Alan observaba, fascinado. Recordó los titulares de los periódicos franceses que advertían sobre la peligrosidad de México, sobre los secuestros y la violencia. Pero lo que veía ante sus ojos era la antítesis de esa imagen. Veía normalidad. Veía paz. Veía a una comunidad disfrutando de su espacio público con una confianza y una alegría que le resultaban conmovedoras. Mientras se ponía el sol, la plaza se iluminó con luces cálidas. Los vendedores de esquites y elotes preparaban sus puestos, y el aroma a maíz tostado y chile llenó el aire. Louise insistió en probar un esquite. Alan, que seguía siendo cauteloso con la comida callejera, dudó un momento, pero la sonrisa amable del vendedor lo convenció. El hombre preparó el vaso con una habilidad casi coreográfica, el maíz, la mayonesa, el queso, el chile en polvo y unas gotas de limón. Alan lo probó. El sabor era una explosión de texturas y sabores, simple y complejo a la vez. Era el sabor del México real, sin adornos. Mientras comían, observaron a dos mujeres jóvenes, probablemente universitarias, que caminaban solas por la plaza, riendo y hablando sin ninguna aprensión. No miraban por encima del hombro, no caminaban con prisa. Se sentían seguras. Esa imagen, tan simple, fue para Alan más poderosa que cualquier estadística de seguridad. Destrozó por completo el estereotipo del país peligroso que había llevado grabado en la mente. Se dieron cuenta de que la vida en México, la vida real de la gente común, no era la que aparecía en las noticias internacionales. Esa era solo una pequeña y sangrienta fracción de una realidad inmensamente más grande y, en su mayor parte, pacífica y trabajadora. El verdadero México estaba allí, en esa plaza. Estaba en la familia que compartía un helado, en el organillero que tocaba su nostálgica melodía, en la paciencia de la gente que esperaba en la fila de la nevería. Nadie cuenta esta parte de la historia, pensó Alan. Nadie habla de esto. Se sintió invadido por una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia contra los medios de comunicación que simplificaban y demonizaban a todo un país. Y vergüenza por su propia ignorancia, por haberse creído esas mentiras tan fácilmente. Esa tarde en Coyoacán, en una casa taller de artesanías, vivieron otra experiencia transformadora. No era una clase formal, sino una invitación a observar. Una mujer de manos hábiles y rostro sereno estaba pintando alebrijes, esas fantásticas criaturas de madera de copal. Alan y Louise se quedaron a su lado, en silencio, observando su trabajo. Cada pincelada era precisa, meditada. No había prisa. No había presión por producir en masa. Cada punto, cada línea, era depositada sobre la madera con un amor y una concentración absolutos. Louise, fascinada, le preguntó en su español titubeante cuánto tiempo tardaba en hacer una pieza. La mujer levantó la vista, sonrió y dijo, no mido el tiempo, mido el corazón que le pongo. Alan sintió un escalofrío. Esa frase resumía todo lo que estaba aprendiendo en México. Aquí, el valor de las cosas no se medía por la eficiencia o la velocidad, sino por la dedicación, por el corazón invertido en ellas. En su mundo, en el mundo corporativo y administrativo de Francia, todo era sobre plazos, resultados, optimización. Más rápido, más grande, más eficiente. Esa había sido su mantra durante 40 años. Y de repente, esa filosofía le pareció increíblemente vacía, desalmada. Vio cómo la artesana elegía los colores, no con una lógica de diseño, sino con una intuición que parecía nacer de la propia madera. Le explicó que cada color tenía un significado, que cada forma representaba un sueño. No estaba pintando un objeto, estaba dando vida a un espíritu. En mi pueblo, dijo ella, creemos que estas figuras cuidan nuestros sueños. Alan se dio cuenta de que no estaba comprando un souvenir. Estaba adquiriendo un pedazo de la cosmovisión de una cultura,
un amuleto cargado de intención. Eligió una pequeña figura, un colibrí con alas de 1000 colores. Al pagar, la mujer tomó sus manos entre las suyas, unas manos cálidas y ásperas por el trabajo, y le dijo, que le lleve buenos mensajes. En ese momento, Alan no se sintió como un turista, sino como un invitado, como alguien que había sido partícipe de un pequeño ritual sagrado. Al salir del taller, el sol de la tarde teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas. Las voces de la calle, el aroma de las flores, todo parecía más intenso. Alan sostenía el pequeño alebrije en su mano. Sentía que no era solo madera pintada. Era un recordatorio tangible de que la prisa es el enemigo del alma. Que la verdadera riqueza no está en la cantidad, sino en la calidad del tiempo que dedicamos a las cosas. Esa lección, aprendida en un pequeño taller de Coyoacán, sería una de las más profundas que se llevaría de su viaje, una revelación que comenzaría a sanar una parte de él que ni siquiera sabía que estaba rota. Tras varios días en México, una certeza comenzó a tomar forma en la mente de Alan. La verdadera magia de este país no residía en las pirámides majestuosas ni en los museos de fama mundial. Esos eran solo el escenario. La verdadera obra, el verdadero tesoro, era algo mucho más sutil y omnipresente, el tejido invisible de la decencia cotidiana, la suma de millones de pequeños actos de bondad que nadie aplaudía, que nadie ponía en un folleto turístico, pero que sostenían a la sociedad entera. Una mañana, mientras caminaba por una calle del centro, vio a un grupo de escolares esperando en un semáforo. La calle estaba completamente vacía, no venía ni un solo coche. En Francia, los niños habrían cruzado corriendo. Pero aquí, nadie se movió. Esperaron pacientemente a que la luz peatonal se pusiera en verde. ¿Por qué no cruzan?, le preguntó Alan a Louise, genuinamente confundido. Tal vez, respondió ella, porque no se trata de si viene un coche o no. Se trata de respetar la regla, el orden. Es una forma de respeto a la comunidad. No era obediencia ciega. Alan comenzó a entender que era algo más profundo. Era un entendimiento colectivo de que las reglas no son una imposición, sino un acuerdo para que todos puedan convivir mejor. Esa misma filosofía la veía en todas partes. En la tienda de conveniencia, el cajero, sin importar lo ocupado que estuviera, siempre lo despedía con un que le vaya bien y una ligera inclinación de cabeza. En el restaurante, el mesero anticipaba sus necesidades sin ser intrusivo, esperando a que terminaran un plato para traer el siguiente. Vio a los barrenderos, en las madrugadas silenciosas, recogiendo la basura con una dedicación que sugería que no estaban limpiando una calle, sino cuidando su propia casa. Era la dignidad del trabajo invisible, la que realmente mantenía la ciudad limpia y en orden. Nadie aquí parece pensar, estoy mejorando la sociedad, murmuró Alan un día. Y sin embargo, como resultado, la sociedad entera mejora. Para él, que había pasado su vida trabajando en la administración pública, intentando imponer el orden a través de leyes y regulaciones, esto era una revelación impactante. Aquí el orden no se imponía, nacía orgánicamente de la costumbre, de la cultura, de un sentido innato de la responsabilidad hacia el otro. ¿Cuánto tiempo, cuántos siglos se necesitan para construir algo así?, se preguntó, sintiendo una profunda admiración. Una tarde, pasearon por un mercado de barrio, un tianguis. Un microcosmos vibrante de la vida mexicana. Puestos de frutas y verduras, de ropa, de herramientas. En un puesto de jugos, el vendedor le ofreció una prueba de agua de horchata. Alan la aceptó y, mientras la bebía, escuchó la conversación del puesto de al lado. Una anciana le decía a la vendedora de verduras, «Híjole, hija, no me alcanza para el kilo de jitomate». La vendedora, una mujer joven y fuerte, sin dudarlo, llenó una bolsa y se la entregó. «No se apure, doñita. Luego me lo paga». Alan se quedó observando, con un nudo en la garganta. Esa transacción no estaba regida por la lógica del mercado, ni por la ley de la oferta y la demanda. Estaba regida por la ley del corazón, por una cultura de confianza y solidaridad que el dinero no podía medir. «Qué bonito es esto», se le escapó en un susurro. Louise asintió. «Sí.
Estar aquí te hace sentir que puedes volver a confiar en la gente. Esa noche, de vuelta en el hotel, Alan se sentó junto a la ventana y contempló la ciudad. La noche de la Ciudad de México no era ruidosa. No tenía el parpadeo frenético de los neons de otras capitales. La ciudad parecía respirar, calmarse, prepararse para el día siguiente. Y Alan pensó, siempre creí que México era un país inmaduro. Pero estaba equivocado. Es una sociedad que, a pesar de su madurez histórica, elige seguir siendo amable. En Europa, la madurez a menudo se convertía en cinismo, en competencia, en una necesidad de demostrar superioridad. Las naciones se jactaban de su historia, de su poder. Pero en México, la madurez se manifestaba como humildad, como una sabiduría silenciosa que prefería la colaboración a la confrontación. Esa revelación se le clavó en el pecho. Los días que pasó en México no fueron unas simples vacaciones. Fueron una lección magistral y silenciosa sobre lo que realmente significa ser una sociedad. Y mientras se preparaba para regresar a Tokio, y de ahí a Francia, Alan finalmente comenzó a comprender cuán profundamente este viaje lo había cambiado. El trayecto en el tren de regreso a la Ciudad de México para tomar el vuelo de vuelta fue una experiencia completamente diferente a la de su llegada. El paisaje que fluía por la ventanilla, campos verdes, pequeños pueblos coloridos, las siluetas distantes de las montañas ya no le parecía ajeno. Cada imagen se impregnaba en su corazón con una melancolía dulce. Nunca un país me había hecho sentir tantas ganas de no irme, confesó en voz baja, mirando su propio reflejo en el cristal. A su lado, Louise asintió. A mí tampoco. Es un país que te deja con hambre de más. De conocer más, de entender más. En el metro hacia el aeropuerto, Alan repasó mentalmente los últimos días. Recordó sus prejuicios iniciales, tan absurdos y arrogantes. México era un país cerrado, primitivo, peligroso. Un muro cultural infranqueable. Pero el México que había tocado, olido y saboreado era todo lo contrario. Su aparente caos era en realidad una forma compleja de orden humano. Su silencio, cuando existía, no era desinterés, sino un espacio para el respeto. Su cultura, que él había considerado impenetrable, era en realidad una invitación sutil a participar, a sentir sin necesidad de entenderlo todo. Al llegar al aeropuerto, la misma atmósfera vibrante que lo había desconcertado el primer día ahora lo acogía como un abrazo familiar. Ya no sentía que el bullicio fuera frío o agresivo. Entendió que era el sonido de la vida. Aquí, todo está diseñado para no competir, sino para convivir, pensó. Observó a la gente en las filas, la forma en que se cedían el paso, las miradas pacientes, las conversaciones en voz baja entre los empleados y los viajeros. La prioridad no era la velocidad ni la eficiencia a toda costa, sino el evitar incomodar al otro. Esa cultura, para Alan, era la base de una sociedad increíblemente estable, un pilar mucho más fuerte que cualquier ley. El orden no se impone con reglas, se dijo a sí mismo, nace del corazón de la gente. En la sala de espera, escuchó una mezcla de idiomas de todo el mundo. Vio a jóvenes mochileros, a familias, a mujeres viajando solas, a ejecutivos de negocios. Y todos, sin excepción, parecían tener una expresión relajada en el rostro. Entonces, una epifanía lo golpeó. Se volvió hacia Louise y dijo, creo que ya sé por qué tanta gente de todo el mundo se siente atraída por México. Ella lo miró, curiosa. ¿Cuál es la razón? Alan pensó por un momento, buscando las palabras exactas. No es porque sea barato o porque tenga playas bonitas. Ni siquiera por sus ruinas espectaculares. Es porque México tiene un aire que te permite volver a ser humano. Un aire que te permite respirar y sentirte seguro, no por la policía, sino por la gente. Las palabras salieron de su boca con una naturalidad que a él mismo le sorprendió. Y en su mente, destellaron las imágenes del viaje, la calavera de azúcar que le regaló la dueña de la fonda, la fe sobrecogedora en la basílica, la tranquilidad de las calles de Coyoacán, el tiempo detenido en el taller de la artesana, la solidaridad espontánea en el metro y en la carretera. Ninguno de esos momentos era grandioso o espectacular. Pero juntos, habían tejido un paisaje de seguridad emocional, de confianza en el prójimo.
Quizás esta es la verdadera cara de un país desarrollado, pensó. El primer día de su viaje, la inmensidad de la Ciudad de México lo había impresionado. Pero ahora entendía. La verdadera grandeza de México no se podía medir en kilómetros cuadrados ni en cifras económicas. Existía como una infraestructura del espíritu, como un capital humano invaluable. Justo antes de dirigirse a la puerta de embarque, Alan metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño alebrije, el colibrí de 1000 colores. Lo sostuvo en la palma de su mano. Era increíblemente ligero, pero en esa ligereza sentía el peso de una cultura entera, de una sabiduría ancestral. El del prejuicio, el ignorante al final, era yo, se dijo con una pequeña sonrisa amarga. Guardó la figura en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. Y mientras caminaba hacia el avión, un último pensamiento, una última pregunta, resonó en su mente con la claridad de una campana. ¿Por qué el mundo pone sus ojos en México? La respuesta ya no era un misterio. Estaba en la silenciosa y heroica cotidianidad de su gente. México no se jacta, no grita sus virtudes al mundo. Pero para aquellos que se toman el tiempo de escuchar, para aquellos que abren su corazón, su mensaje se queda grabado para siempre. Esa fuerza humilde, esa calidez inagotable, es el imán que atrae a las almas cansadas del mundo. Alan no miró atrás. Caminó hacia